Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle a que me acompañe, quienes puedan. Si tiene una Biblia a mano, por favor, ábrala conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 16. Capítulo 16 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo número 19. Desde el versículo 19. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces este rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, él le había dicho padre Abraham. Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también recibió males. Pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, al pobre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. O sea, que vaya Lázaro, resucite, vaya a la casa de mi padre, trate con mis 5 hermanos, para que les testifique, para que les presente el evangelio, a fin de que, dice, no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén al Señor, amén al Señor. En este tipo de programa tenemos un tiempo determinado, que es poco. Eso me obliga, amigos, hermanos, a no entrar en mucho detalle de la presentación de la parábola de parte del Señor Jesucristo. Me obliga a ir a lo medular. Sin embargo, quiero ocupar, aunque sean 2 o 3 minutos, en la presentación, en la excelencia, la exquisitez del relato que presenta Jesucristo el Señor. Como en la enseñanza de Él nada queda al azar, nada queda dicho de cualquier manera,
No es para que entiendan lo que quieran, sino cómo llama a la reflexión en cada detalle, en cada término usado, en la forma en que está dicho. El Señor les ha relatado 3, 4 parábolas ya acerca del reino de Dios y bueno, aquí esta vez el Señor les dice, les quiero contarles la historia, entonces dirá él seguramente acerca, y habla entonces de un hombre rico que tenía mucho, tanto que dice que su vestimenta era muy destacada, era muy especial. Se vestía de púrpura, dice, y lino fino. Pero además, cada día en su casa, lo que para alguien puede ser un sueño, hay gente, observo yo un poquito, observo que por ejemplo la gente espera y anuncia, a veces por estos sistemas de comunicación social, anuncia el día que va a estar de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Observo también en televisión cómo hay gente que el día de su cumpleaños llama a los amigos, trae orquesta, trae gente que le cante, ¿no? Bueno, si tiene los medios. Entonces hay un día que esperan para tener una gran fiesta, una buena comida, así se le llama, para tener un gran banquete. En este relato del Señor Jesús, Él dice que este rico era tan rico que se mostraba por su forma de vestir, pero dice que además cada día había en su casa un banquete con esplendidez. En contraste, porque eso es lo que está mostrando el Señor, en contraste a las puertas del palacio, había un hombre, un mendigo, que le llamó Lázaro. Dice que este hombre lo único que tenía era necesidad, era una vida terrible. Una vida de limosnas. Dice que el tipo claramente era pobre, era un mendigo. Estaba echado, no lograba mantenerse en pie, no tenía la fuerza, la capacidad, ¿quién iba a tener la postura? No, estaba echado allí en tierra a la puerta. Pero además estaba lleno de llagas. Y ansiaba comer, quería comer, no pedía comer el pan que comía el rico, no se lo hubiera pensado. Él solo ansiaba llenarse de las migajas, de los restos, cualquier resto de comida que caía de la mesa de este rico. Para este mendigo hubiera sido un manjar, cualquier cosa que cayera. El problema es que nadie le daba ni siquiera las migajas. Y más encima, cuando el cuidador salía por ahí a pasear los perros que sí comían bien en la casa del rico, entonces los perros pasaban cerca de este mendigo y le lamían las llagas, lo que le provocaría algún malestar, ¿no? Y el dolor, el temor de ver esos animales sobre él. Mire, necesito decirle, porque de aquí vamos a saltar prontamente a la conclusión que el Señor presentó. Cuando dice que este hombre era muy pobre y estaba lleno de llagas, necesito que me acompañe a Isaías en el capítulo 1, por favor. Isaías en el capítulo 1. El Señor habla con Israel, su pueblo, a través del profeta, y le dice en el versículo 4, Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dice en el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mire la afirmación que viene en el verso 5 y 6. Dice, toda cabeza está enferma. O sea, la cabeza de todo hombre está enferma. Están desubicados, están desorientados, no son cuerdos,
no pueden decidir, no pueden pensar. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, esa cabeza que está enferma, de la planta del pie y hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino, mire, herida, hinchazón y podrida llaga. Está hablando de una radiografía a todo un pueblo. Pero ese era pueblo de Dios. O sea, si el pueblo de Dios estaba visto por Dios como una llaga podrida, por favor dígame cómo Dios ve al resto de los pueblos que no son su pueblo, que no tienen su palabra, que no tienen la instrucción, que no pueden decirle a Dios, Padre nuestro. ¿Usted me entiende? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Nada está sano. Todo está enfermo. ¿Qué hay? Herida, hinchazón y podrida llaga. Por favor, ¿me puede decir si esto se parece o no se parece a este pobre que estaba a las puertas de la casa del rico, este hombre llamado Lázaro? ¿Se parece o no se parece? Un hombre absolutamente incapacitado para mantenerse en pie, absolutamente enfermo, lastimado, dolido, con una llaga que le provocaba dolor y sufrimiento. ¿Le parece que sí se parece, no? Muy bien. Volvamos a Lucas 16. La situación la conocemos, el rico, hermoso, bien vestido, muy bien, comiendo todos los días en banquete, el otro sin comida, con el cuerpo enfermo, echado sobre la tierra, además lleno de llagas, y con un hambre increíble, porque las migajas del rico le hubieran servido, pero tampoco nadie se las daba. El Señor dice, está bien, paremos allí, mueren ambos, el pobre Lázaro, el rico, ambos mueren. Dice que Lázaro esta es una figura, de hecho todo esto es una parábola de enseñanza del Señor. El pobre Lázaro va, dice, al seno de Abraham. Es como una pequeña criatura tomada por su padre, no para acariciarle, para cubrirle, para amarle. ¿Quién podría hacerle daño a una criatura que está en brazos de su padre o de su madre? Bueno, este hombre fue al seno de Abraham, dice. El otro muere y va al lugar de los muertos. Pero no solo un lugar de muertos, sino que dice que hay allí un lugar de sufrimientos lleno de llamas, en una clara referencia a lo que Jesús llamó el infierno, ¿no? O los infiernos. Muy bien. El punto es que se produce aquí una situación, porque dice que el rico, mientras sufría en ese nuevo ambiente en que estaba, en esa nueva casa donde no había ropas bonitas, donde no había banquetes con esplendidez, donde no había servidores, sino que lo que había era dolor, sufrimiento. Habla de que estaba en medio de las llamas, habla de que tenía tanta necesidad, dice que tenía tanta sed, dice que era tanta la angustia que tenía, que estando allá llama a Abraham, le dice, Padre Abraham, y le pide, le ruega que por qué no manda, no comisiona a Lázaro, aquel llagoso, aquel pobriento, aquel que estaba echado en el suelo, aquel que, por favor, no sé si usted ya hizo la figura, pero piense, por favor, en el rico vestido de una forma tan elegante y comiendo cosas tan exquisitas. ¿Ha pensado lo que pasaba si este rico, si él salía a la calle y se encontraba ahí en la puerta con este hombre pobre, mal vestido, lleno de llagas, sucio, maloliente? ¿Ha pensado en el contraste, verdad que sí? ¿Y ha pensado lo que sentía el rico? Con gran respeto, pero yo cada vez que leo esto, sin tener ninguna riqueza material, ninguna, gracias a Dios, teniendo lo necesario, como dice el apóstol, para cubrir, para vestirnos y comer y mantenernos alimentados, estamos contentos con eso. Sin embargo, en una situación de normalidad, más bien de pobreza que de ninguna riqueza, uno piensa en la figura de ese hombre echado allí a la puerta de la casa,
Y uno, con respeto, me perdone el Señor, pero uno siente algo, siente un pequeño rechazo. Porque son muchas las llagas, son muchas las heridas. La presencia es muy desagradable, hermanos, amigos. Seguramente el olor no era el mejor. Pero ahora, mueren. El Lázaro está en el seno de Abraham, este otro está sufriendo en medio de las llamas. Y allí, por causa del sufrimiento que tiene, habla con Abraham, le llama padre a Abraham. Yo no sé si en toda su vida antes alguna vez invocó a Abraham como padre. La Biblia dice que los únicos hijos de Abraham son los que vivimos en la fe de Jesucristo, el Señor. Muy bien. Y le dice padre a Abraham, manda a Lázaro. O sea, lo conocía, lo había visto. Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga a mí y lo pase por mi boca. ¿Cómo va a pasar los dedos de Lázaro por la boca de él? Dice, mi lengua está. Mire cómo lo dice en el verso 24. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya, no puedo quedarme ahí, pero es terrible cómo cambian las cosas. Ahora ya no le molesta a la figura de Lázaro, no le da asco, ¿no? ¿Cómo va a permitir que Lázaro, ese que tenía la figura ya del hombre lleno de llagas, cómo ese dedo cochino lo va a meter, me lo va a pasar a mí por la boca? No, es que las condiciones han cambiado, ese es el punto, ¿eh? Lázaro está en el seno, está como un hijo. ¡Aleluya! Está como hijo en el seno de su padre. Y el otro está sufriendo porque su vida, su actitud fue de solo centrarse en él, pensar en él, vivir en él y despreciar el resto. Bueno, luego se establece un diálogo en que el rico dice, mire, ya no importa, si lo pueden mandar para acá, no importa, ya, sigo sufriendo nomás, pero por favor, que Lázaro vaya y le predique a mi hermano para que ellos no vengan para acá. Y la respuesta de Abraham en esta figura, en esta parábola, dice, no. Les dice, tienen a Moisés y a los profetas. Ellos están predicando. Para eso fue Moisés, para eso existió Moisés, para predicar. Para eso fueron los profetas, para predicar. Escuchen a Moisés, escuchen al profeta y arrepiéntanse a la palabra que ellos predican. Y el rico dice desde su lugar de dolor, dice, no, Señor, ellos no van a creer si siguen escuchando a Moisés y al profeta. Ellos van a creer si se levanta uno de entre los muertos, si Lázaro va de entre los muertos y les predica. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, verso 31. Lo dice el Señor en la parábola. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tampoco van a creer, tampoco van a cambiar, tampoco van a ser persuadidos, aunque alguno se levantare de los muertos. Usted sabe que hay uno que murió y que cargó todos nuestros pecados y los llevó al sepulcro cuando fue sepultado, pero que al tercer día Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Conoce la historia de Jesucristo, ¿verdad que sí? Aquel que cambió la vida, aquel que cambió los tiempos, aquel que partió la historia del mundo en dos. A nivel de que se habla de tantos años antes de Cristo y de los años siguientes después de Cristo. Aquel que cambió la historia de todo lo que existe. Aquel respecto del cual nadie puede pasar por este mundo sin saber que Él estuvo, Él nos visitó en un acto de amor. Nadie puede negar que Cristo Jesús murió y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que al tercer día de haber muerto, Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos. Nadie puede negar eso. La pregunta es, cuando alguien, un hombre, una mujer, un comisionado de Dios, predica la palabra del Señor, anuncia a Cristo y su salvación,
en la figura de Moisés y los profetas. La gente escucha, en este tiempo la gente está interesada en la predicación del Evangelio. Y el hombre rico dice, no, claro, es que a ellos no les escuchan, pero si se levantare uno de entre los muertos, si Lázaro se levanta de entre los muertos, a él le van a creer. Le dice el Señor aquí, usando la figura de Abraham, dice, no, porque si alguno se levantare de entre los muertos, ni aún así van a creer. ¿Y sabe qué es lo que está anunciando? Está anunciando que cuando Él mismo muera, sea sepultado y el Padre con poder lo levante de los muertos, entonces nosotros, por gracia de Dios, la iglesia del Señor, los que le hemos conocido, los que hemos sido adoptados hijos suyos, los que hemos sido salvos en su sacrificio y lavados por su sangre, dice que aunque Cristo el Señor haya resucitado de entre los muertos, cuando ese proceso de muerte, sepultura y resurrección sea anunciado a los hombres, todavía los hombres no van a recibir la predicación del Evangelio, aunque uno haya sido levantado de entre los muertos. Lo anunció el Señor. El Señor dijo que iba a ser de esta manera, pero no cerró la puerta. Mire qué hermoso. No cerró la puerta. Termino compartiendo con usted lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, los versículos 1 y 2. Dice en el 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, observe por favor el orden, el evangelio que os he predicado. 2, el cual recibisteis. 3, en el cual también perseveráis. Y 4, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, aunque crea, aunque tenga religión, aunque haga manda, aunque rece, si no creísteis en vano. Entonces, el llamado es, Jesucristo dijo que aun cuando Él pronto iba a morir, a ser sepultado y se iba a levantar de entre los muertos, Él dijo, aún así la gente no va a creer, la gente no va a recibir la predicación, pero la predicación va a estar como ahora, la predicación va a seguir. Y si alguno recibe la predicación, cree en Cristo el Señor, se arrepiente, se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor, ¿sabe lo que pasa aquí? Dice Juan 1:12, que a todos, más a todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dígame por favor, ¿cómo le parece a usted que podría cambiar su vida si deja de ser un hombre común de entre tantos y da un paso tan importante que pasa a ser hecho hijo de Dios? En una reflexión de solo 30 segundos o quizás sí, un minuto, piense por favor lo que hubiera pasado, si este rico de que hablaba el Señor Jesús, si este rico hubiera salido a la puerta de la casa, de su casa. Estaba Lázaro, este hombre muerto de hambre y enfermo, tirado allí. Y este rico un día le hubiera dicho, ven, levántate, yo te voy a ayudar, levántate, ya, entra conmigo a la casa. Le hubiera pedido a los criados que lo lavaran, lo limpiaran, con mucho cariño, lo limpiaran. Él hubiera tenido la capacidad de curarlo y sanarlo, y le hubiera puesto un vestido precioso, le hubiera puesto zapatos, ¿no? Le hubiera puesto anillo y lo hubiera adoptado. Y el rico le hubiera dicho, a partir de ahora eres mi hijo y te sientas conmigo en la mesa. Qué tremendo hubiera sido, ¿no? Qué bendición para este hombre rico que habría tenido un hijo allí con él. Qué bendición para este hombre perdido que habría pasado a tener casa, padre, comida, alimento, cobertura. Qué lindo hubiera sido para él. ¿Me permites decirte que el llamado del Señor para tu vida es exactamente eso? Leímos en Isaías 1 que todo hombre es una llaga podrida frente a la santidad de Dios. Pero Él nos envió a su Hijo para que el Hijo salga a la puerta de la casa
te tome a ti como me tomó a mí antes por misericordia. Te tome a ti, te levante, te meta a la casa, te lave las heridas, te cure, te sane, te vista, te ponga un buen zapato, te ponga anillo, te meta a la casa y Dios, nuestro bendito Padre, te adopta como hijo suyo. Para que tengas padre, para que tengas casa, para que tengas familia, para que tengas comida, para que tengas paz, para que tengas esperanza de que cuando tú y yo partamos de esta tierra, con Cristo el Señor y en Cristo el Señor, porque somos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, vamos a tener con Él herencia, pero herencia por toda la eternidad. Te invito, te esperamos. Que Dios el Señor te bendiga.